Durante décadas, Elisabeth Elliot ha influido en muchas personas a través de sus libros, sus enseñanzas y su fe valiente. Ella comparte con nosotros lo que ha aprendido como hija, esposa, madre y misionera en este programa de radio Camino al Gozo. Unámonos a Elisabeth mientras nos anima, una vez más, a vivir la vida al máximo como discípulos de Jesucristo. Eres amado con amor eterno, eso es lo que dice la Biblia, y te rodean sus brazos eternos. Te habla tu amiga Elisabeth Elliot, continuando hoy con las historias de Navidad. La historia de hoy es de una misionera que sirvió al Señor en China hace algunas décadas. Se titula Día de Navidad por la mañana. Se despertó repentina y completamente. Eran las 4 de la mañana, la hora a la que su padre siempre le había llamado para que se levantara y le ayudara en el trabajo de ordeñar las vacas. Era extraño cómo los hábitos de su juventud se aferraban a él todavía, aunque ya habían pasado 50 años y su padre había fallecido 30 años atrás. Se despertaba a las 4 de la mañana, pero ahora se había entrenado a sí mismo para darse la vuelta y seguir durmiendo. Sin embargo, esta mañana, como era Navidad, no intentó dormirse otra vez. ¿Cuál era ahora la magia de la Navidad? Su infancia y juventud habían quedado atrás, y sus hijos habían crecido y se habían ido. Algunos vivían a pocos kilómetros, pero tenían sus propias familias. Aunque venían como de costumbre hacia el final del día, le habían explicado con infinita dulzura que querían que sus hijos construyeran recuerdos navideños en sus casas, no en la suya. Él y su esposa se quedaron solos. El día anterior, su esposa le había dicho, «Quizá no merezca la pena tener la celebración de Navidad». Y él había respondido, «Oh sí, Alice, aunque solo seamos nosotros dos, tengamos nuestra propia Navidad». Entonces ella dijo, «No quitemos el árbol, Roberto, para que esté listo cuando vengan los niños». Él había aceptado y el árbol permaneció en la entrada trasera de la casa. ¿Por qué se sentía tan despierto esta noche? Porque aún era de noche, una noche clara y estrellada. No había luna, pero las estrellas se veían extraordinarias. Ahora que lo pensaba, las estrellas se veían siempre grandes y claras antes del amanecer del día de Navidad. Había una estrella que sin duda era más grande y brillante que las demás. Incluso podía imaginar que se movía, como le había parecido a él una noche hacía mucho tiempo. Lo que hace hermosas las Navidades año tras año son las cosas especiales que hacemos con nuestra familia o ciertas tradiciones que creamos juntos. Estamos en camino al gozo compartiendo historias de Navidad que motivan nuestro corazón. Entonces Roberto retrocedió en el tiempo con mucha facilidad. Recordó cuando tenía 15 años y seguía en la granja de su padre. Amaba a su padre. No lo sabía hasta que en una oportunidad, pocos días antes de Navidad, oyó lo que su padre le decía a su madre. «Mari, odio llamar a Rob por las mañanas. Está creciendo muy rápido y necesita dormir. Si vieras cómo duerme cuando entro a despertarle. Ojalá pudiera arreglármela solo». «Bueno, no puedes, Adam». La voz de su madre era enérgica. «Además, ya no es un niño. Ya es hora de que le toque a él». «Sí», dijo su padre lentamente, «pero detesto hacerlo levantar». Al oír estas palabras, algo se despertó en él. Su padre lo quería. Nunca lo había pensado antes, dando por sentado el vínculo de su sangre. Ni su padre ni su madre hablaban de querer a sus hijos. No tenían tiempo para esas cosas. Siempre había mucho que hacer en la granja. Ahora que sabía que su padre lo quería, se acabaría el holgazanear por las mañanas y tener que volver a ser llamado. Se levantó después, tambaleándose por el sueño, y se puso la ropa con los ojos cerrados, pero se levantó.
y la noche antes de Navidad, aquel tiempo en que tenía 15 años, se quedó acostado unos minutos pensando en el día siguiente. Eran pobres y la mayor parte de la emoción de ese día estaba en el pavo que habían criado ellos mismos y en las tartas de carne picada que hacía su madre. Las hermanas cosían regalos y su mamá y su papá siempre compraban algo que él necesitaba. No solo una chaqueta, sino algo más, como un libro, por ejemplo. Él ahorraba y también le compraba algo a cada uno. Aquella Navidad, cuando tenía 15 años, deseó tener un regalo mejor para su padre. Como de costumbre, había ido a la tienda de prendas económicas y había comprado una corbata. Le había parecido bastante bonita, hasta que se quedó pensando la noche antes de Navidad y entonces deseó haber oído hablar a su papá y a su mamá a tiempo para poder ahorrar para algo mejor. Se acostó de lado con la cabeza apoyada en el codo y miró por la ventana. Las estrellas brillaban, mucho más de lo que recordaba haberlas visto nunca. Una estrella en particular brillaba tanto que se preguntó si sería realmente la estrella de Belén. «Papá», había preguntado una vez de pequeño, «¿qué es un establo?» «Es solo un granero», había respondido su padre, «como el nuestro». Así que Jesús había nacido en un establo y a un establo habían llegado los pastores y los reyes magos trayendo sus regalos de Navidad. El pensamiento le golpeó como una daga de plata. ¿Por qué no dar a su padre un regalo especial, también, allí en el granero? Podía levantarse temprano, antes de las 4, y meterse en el establo para ordeñar. Lo haría solo, ordeñar y limpiar. Luego, cuando su padre entrara para empezar a ordeñar, lo vería todo hecho y sabría quién lo había hecho. Se rió para sus adentros mientras miraba las estrellas. Eso era lo que haría, y no debía dormir demasiado profundo. Se despertó muchas veces aquella noche, cada vez para mirar su viejo reloj. Medianoche, la 1:30, luego las 2. Eran casi las 3 cuando se levantó y se vistió. Fue silenciosamente escaleras abajo, teniendo cuidado con las tablas que crujían, y salió. La gran estrella colgaba más baja aquella noche sobre el tejado del granero. Tenía un color dorado rojizo. Las vacas lo miraron, soñolientas y sorprendidas. Para ellas también era temprano. «Shh», susurró. Ellas lo aceptaron plácidamente. Él fue a buscar un poco de heno para cada vaca y luego tomó el cubo de ordeño y las grandes latas de leche. Nunca había ordeñado solo, pero parecía casi fácil. No dejaba de pensar en la sorpresa de su padre. Su padre siempre entraba a su cuarto y lo llamaba, diciendo que pondría las cosas en marcha mientras Rob se vestía. Iría al granero, abriría la puerta y luego iría a buscar los 2 grandes bidones de leche vacíos. Pero no estarían allí esperando ni vacíos, estarían en el establo llenos. Sonrió y ordeñó con constancia, 2 fuertes chorros cayendo en el cubo, espumosos y fragantes. Las vacas seguían sorprendidas, pero sumisas. Por una vez se comportaban bien, como si supieran que era Navidad. La tarea resultó más fácil que nunca. Ordeñar, por una vez, no era una tarea, era algo más. Era un regalo para su padre que lo amaba. Terminó. Los 2 bidones estaban llenos. Los tapó y cerró la puerta de la lechería con cuidado. Se aseguró que el pestillo estuviera puesto. Puso el taburete en su sitio junto a la puerta y dejó todo como estaba. Luego salió del establo y cerró la puerta tras de sí. De vuelta en su habitación, solo tuvo 1 minuto para quitarse la ropa en la oscuridad y meterse en la cama, pues oyó a su padre levantado. Se tapó la cabeza con las mantas para silenciar su respiración acelerada. La puerta se abrió. «Rob», llamó su padre, «tienes que levantarte, hijo, aunque sea Navidad». «Está bien», dijo somnoliento. «Voy a salir», dijo su padre. «Voy a empezar». La puerta se cerró
y se quedó quieto, riéndose para sus adentros. En unos minutos su padre los abría. Su corazón bailarín estaba a punto de saltar de su cuerpo. Los minutos eran interminables. 10, 15, no sabía cuántos. Volvió a oír los pasos de su padre. La puerta se abrió y se quedó quieto. ¿Rob? Sí, papá. Su padre se estaba riendo con una risa extraña y sollozante. Su padre estaba de pie junto a la cama, palpándolo, quitándole la manta. Es por Navidad, papá. Y allí, en la oscuridad de su cuarto, encontró a su padre y lo abrazó con fuerza. Sintió que los brazos de su padre lo rodeaban. Estaba oscuro y no podían verse las caras. Hijo, te doy las gracias. Nadie ha hecho nunca algo tan bonito. Papá, quiero que sepas que quiero ser bueno. Las palabras le salieron desde el corazón. No sabía qué decir. Su corazón rebosaba de amor. Bueno, creo que puedo volver a la cama y dormir, dijo su padre al cabo de un momento. No, escucha, los pequeños se han despertado. Ahora que lo pienso, hijo, nunca los había visto cuando vieron por primera vez el árbol de Navidad. Siempre estaba en el granero. ¡Vamos! Se levantó, volvió a ponerse la ropa y bajaron al árbol de Navidad. Pronto el sol se deslizó hasta donde había estado la estrella. ¡Qué hermosa Navidad! Su corazón había estado a punto de estallar otra vez de timidez y orgullo cuando su papá le contó a su mamá e hizo escuchar a los niños más pequeños cómo él, Rob, se había levantado solo. El mejor regalo de Navidad que he tenido nunca, y lo recordaré, hijo, todos los años en la mañana de Navidad mientras viva, dijo su papá. Pensé que era una historia encantadora y pensé que podría dar a algunos de ustedes una idea. Algunos de ustedes viven en granjas. No sé si alguien todavía ordeña vacas a mano. Supongo que la mayoría de ustedes no vive en una granja. Pero puede que se les ocurra algo que complazca a su papá o a su mamá tanto como lo que Rob hizo por su papá aquel día. Quizá descubras que los quieres y que te quieren más de lo que pensabas. Que el Señor te dé una maravillosa Navidad, aprendiendo a ser desinteresado, pensando no solo en lo que quieres para Navidad, sino en lo que quieres dar a alguien a quien amas.